Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla, un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Perswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Hola, hola. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo vamos? Una ¿Cómo anda? semana buena, como debería. Esta semana sí estoy emocionado. Esta semana fue heavy. Bien buena, bien buena. No, miren esta belleza. Pues claro. Mm, Parece por gente. fin, por fin. Que ya pagaron. Después de que pagan, uno ya se empieza a dar sus pequeños lujos. ¿Cuánto no es? Y aparte de eso, creo que esta semana ha sido una buena semana. A pesar de que laboralmente no ha sido una buena semana, por el otro lado sí ha sido una buena semana, entonces me agrada. Con el tema este de Bloom, creo que fue esta semana hubo algo de networking Sí, y también. hice lo que más me gusta, hablar y hablar. Entonces, Yo nada. también hablé bastante en la sesión, en la reunión que tuvimos. Aparte, saqué una certificación de Scrum por allí. Tenía pendiente. Ah, vea pues, Ujú. ¿es difícil o fácil? Es fácil. En teoría es fácil. No, tiene que decir que es difícil. O sea, es algo súper complejo que muy pocos pueden lograr. Bueno, Porque, lo que pasa es que yo arreglo. me, yo me quedo al principio me quedé leyendo mucho las preguntas y yo soy muy lento para contestar. Entonces, la primera vez me rasparon y luego pues nada, ya me puse las pilas, leí más rápido, analicé y contesté. Pero si uno sigue la guía de Scrum, pues todas las respuestas básicamente están en la guía. Si uno sigue la guía de Son... Scrum, el proyecto sale. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un poquito el viaje en el desarrollo. Hoy O es un sea, capítulo nostálgico. sí. Sí, vamos a hablar entre recuerdos y el futuro. Y bueno, para eso traemos un invitado especial. Eh, Adelante, David. Hola, Buenas. Hola, David. ¿Cómo ¿cómo les ha estás? ido? Gracias por la invitación. Y Bueno, eh, pues para los que no me conocen, soy David Castro, soy ingeniero de software hace más de 10 años. Entré a esta industria porque me encantaba, tenía una pasión que nació desde muy niño y pues fue creciendo tanto que decidí estudiar esta carrera y he dedicado los últimos 10 años a trabajar en el desarrollo de software. Hoy en día me dedico al desarrollo backend específicamente, pero con ganas de poder pues migrar a estos perfiles de liderazgo y empezar a liderar un poco más equipos de tecnología. Me qué agrada. bueno, David. Creo que Sí. liderar, uno empieza. Esto ni siquiera estaba en nuestro guión que mostró. No, mentira, pero uno empieza, creo que como que se va dando solo. O, bueno, depende de la empresa también. Hay empresas donde hacen push para que usted lidere y hay Ujú. otras donde la gente se reúne alrededor de una mente brillante y lo empieza a seguir. Creo Y yo, no sé. de alguna manera, mira que he tenido la experiencia de poder liderar equipos. De hecho, en mi primer trabajo ya hace bastantes años, hace 10 años, tuve esa oportunidad de liderar siendo muy joven, eh, pero quiero volver a tener como esa oportunidad, ¿sí? Entonces, es algo que quisiera hacer, como dar ese paso al liderazgo y dejar un poco como el tema más técnico. Sí, yo creo que liderar siendo joven y liderar siendo, no estoy diciendo, no estoy, pero siendo un poco mayor, es una experiencia completamente distinta porque uno ya Sí. ha llevado coñazo parejo durante los 10 años anteriores y ya uno dice, esto me va a ayudar, esto puede Sí, funcionar. claro. Así es, así es. Está bien. Mira, a menudo la gente se fascina mucho con la historia, los comienzos, esos primeros momentos en los que uno hace clic y nos damos cuenta de lo que queremos hacer. O sea, en tu caso, ¿cómo fue el primer contacto con el mundo del software, la tecnología? ¿Qué recuerdas de ese primer equipo que usaste? Mira, yo tengo un recuerdo muy vago de la primera vez que pude ver como en acción un computador y fue un computador que tenía un tío. Básicamente hubo como una reunión familiar y había como esta emoción como de que mi tío había comprado un computador y mis primos
dijeron, y no, pues ven, lo tenemos arriba, en el segundo piso de la casa, ven, lo vemos. Y fue como la emoción de ver estos primeros sistemas y de ver los videojuegos. A mí me llamó mucho la atención el tema de los videojuegos de esa época. Sí, o sea, Mortal Kombat de, no sé, imagínense hace 10 años, hace más de Yo 10. creo que yo soy más cucho, porque yo me acuerdo de Príncipe de Persia en verde. La pantalla era verde, ya. Y yo, No, uy, en mi esto está primer loco. contacto, mi madrina tenía una Mac de esas, de las primeritas. Naguará, pero yo estaba muy, muy, muy chiquito. Y ahí fue, digamos que mi primer contacto con una computadora hace como, no sé, como 30 años, una cosa así. Y, pero Bueno, eso también. realmente en la universidad, o sea, yo realmente cuando tuve como computadora o fue en los laboratorios de la universidad y como, no sé, sexto semestre, una cosa así, ya ingeniería que logré tener una primera computadora. Yo creo que O sea, yo estaba como en cuarto grado, quinto, no me acuerdo. Sé que tenía Windows 98. yo Sí. alcancé a El usar Windows mejor, Servipack 95. 2. Windows 98 Servipack 2. Ese era el purito. Mm. Yo alcancé a usar Porque ese era el de hecho, Servipack. yo alcancé a usar de hecho el Windows 95 en el colegio. Me acuerdo que me dieron clases de Windows 90, de cómo usar Windows 95. Iba como Mm. en primero, segundo de primaria, una cosa así. Antes se estilaba mucho eso, cómo encender el computador. ¿Qué son los Sí, iconos? Y uno, Los, sí, sí. ¿qué es eso? sí. Estas palabras. La Primero, barra de el port. herramientas. ¿De qué comprende la barra de herramientas? Cómo usar Paint, por ejemplo. Paint era Eso un era, juegazo. era juegazo, eso era parte de las clases al principio. Sí, y Mm, después usar todo el tema de la ofimática, de Word, la Excel, ofimática. PowerPoint, sí. Word, PowerPoint, Y Excel. mira, y mira que eso hoy en día incluso hace mucha falta, No sí, hace mucho falta. sí, las nuevas generaciones poco saben. Pocos son de, no, y pocos Poco son de Paint, puro Fortnite. no, y pocos son de computadora. Pocos son Sí, de exacto. computadora. Porque ya Si hay están gente que no lo sabe acostumbrados usar, directamente a una consola o directamente a una tablet o un teléfono. Un Los teléfono. chamos de hoy en día, sí. bueno, pero ajá. Toca. No, pero yo creo que se hace falta. Lo que pasa es que sí, hay gente que puede hacer cosas con el teléfono que yo no tengo ni idea. Lo mío es Photoshop y ellos hacen las mismas ediciones en el teléfono. Me imagino que son generaciones Dicho, diferentes, le obviamente. le da el botón background ya, y uno Y ahí ya, con la lupita. ¿no? Yo con Photoshop tratando de editar toda la cosa. Yo me acuerdo, sí, Y no, a yo creo nivel, en el colegio, Windows 95. Ese fue y, el primer Windows. y con programación, a nivel de lenguaje, ¿con qué empezaste? Lo primero que usé fue Visual Basic 6. Está bien, está Ujú. bien. Sí, Yo sí usé Pascal al No, principio. el primero mío fue Visual mira, Basic y el Visual Basic del que tenía el PowerPoint, porque no no, sabía yo, que había más. Y después fui investigando y yo, que esto es un programa completo. Y así fui viendo. Sí, sí. sí, sí, sí. Ah, pero yo programaba bien en Visual Basic 6.0. Bueno, los míos proyectazos que lanzaba ahí en Visual Basic. También había una verga que llamaban Fortran. Fortran, sí, señor. Sí, yo eso sí lo alcancé a conocer y Pascal también lo alcancé a conocer, pero no lo aprendí, digamos, Es en mi que, vida de es que con eso estudio. se aprende bastante el tema de las inferencias. Cuando ya tú aprendes, o sea, lo que es la semántica, el código, la cosa. Muy. Es bien de pinga para aprender. Para aprender es un monstruo de lenguaje. En mi colegio daban era Fox Pro para Ujú. Windows. Y ahí uno hacía ventanas, tenía base de datos. También creo que daban como Basic. Pero yo creo que yo aprendí antes del colegio era Visual Basic 5. Y después en el colegio era Fox Pro. Y Ujú. después PHP. Ese es el lenguaje de todo el mundo después. Vamos a la Entonces, web, vamos a hacer PHP. Y ya. No, para yo PHP lo conocí como en el último semestre de mi carrera. No, yo tenía que como 16 años y con PHP, porque ese era como el de la web y, no, HTML y Java, porque antes el navegador tenía como applets, una cosa así, corrían en el Internet Explorer, eran como aplicaciones en Java que hacían cositas. ujú, Ese era sí. como, eran No, ActiveX Flash. Components, algo así. No, Ah, era antes del ah, Flash. Activation Script. ¿Y No,
¿Ustedes recuerdan algo que se llamaba front page? Obvio, claro, para Estas subir otras paginitas ya hechas así. paginitas hechas. Ujú. Bienvenidos a mi página web. Aquí encontrarás nada, porque no había nada. Pero, ajá, ¿uno así el Yo, esfuerzo? yo hice una vez una página para mi colegio de un front page. Sí, de las primeras páginas que tuvo mi colegio fue esa. Está bien. Y Sí. así, a nivel de tecnología, o sea, se ve que ha avanzado pasos agigantados últimamente. Y, y tú has sido, pues, un testigo de algunos de esos cambios. No sé cómo podías describirnos algunos de esos cambios desde los primeros sistemas y herramientas de desarrollo hasta ahora en día con plataformas modernas. No, eso ha sido, o sea, genial, porque recordar, por ejemplo, cosas como los primeros editores de código. Pues no sé si ustedes usaron Notepad, por ejemplo, Notepad++, que eso era una Mm, interfaz blanquita y era la interfaz súper sencilla y no podía hacer uno más sino escribir. Ya hoy en día ver cosas como por ejemplo Visual Studio Code, que se le puede integrar cualquier cantidad de cosas, eh, personalizarlo como quiera, cómo sale, cómo se puede integrar hoy en día con GitHub Copilot, cómo se puede integrar con cosas de Docker. O sea, esta integrabilidad que tienen hoy, por ejemplo, las herramientas de código, o sea, ha sido abismal. Y no solo eso, por ejemplo, si hablamos de todo este crecimiento que ha habido de frameworks, eh, ha sido también genial. Yo le comentaba hace poco a mi equipo de trabajo que, que tienen perfiles de semi-senior y junior, como les hacía la pregunta, como ustedes recuerdan, o ustedes alcanzaron a conocer el tiempo en donde no existía React, en donde no existía, no Ni sé, jQuery, sí, que era lo... yo alcancé a usar jQuery en mis aplicaciones y pues eso fue incluso mucho antes. Sí, ellos, por ejemplo, no, que son mucho más jóvenes, no alcanzaron a conocer eso. Partieron de React y eso es lo que manejan hoy. No, yo me acuerdo sí. antes, JavaScript puro. No, Después de eso y ¿te apareció acuerdas jQuery y uno, ¡ah! el Esto es editor lo Eclipse? máximo. No sé si. Eclipse. Pero Nah, eso es para la gente de Java. Y el tema, me acuerdo que jQuery sonó mucho al principio por el tema de las animaciones. No, es que con jQuery se puede hacer animaciones. Y entonces todo el mundo haciendo animaciones con jQuery. Es que ese después de de JavaScript, no, de ActionScript, de Flash, jQuery fue el que le dio como el boom completo porque era más fácil hacer animaciones, cómo se movían cositas, que eran bien malitas, No, pero funcionaban en el navegador y eran, por lo o menos sea, eran tenías bien. autocompletado. Lo malo era que tenía toda esa data ahí metida en un select. Bueno, pero ajá. Pero, o sea, yo me acuerdo de el Notepad solito, luego el Notepad++, que le coloreaba uno el código, que uno decía, uff, ¿a dónde vamos a parar? Después el Sublime, fue Ujú, el que era como el que estaba siempre para todo, era Sublime, los plugins, se autocompletaba y después Sublime. llegó el Visual Studio Code, que ujú, prácticamente es como un IDE. Yo últimamente uso los de JetBrains, el WebStorm y el PyCharm para ujú. desarrollar y Ujú. Golang, pero Yo lo usé bastante, pero como en el 2014, PHP ah, Storm, pero era porque estábamos trabajando con Laravel y era como que mucho mejor, ¿no? O sea, no, tampoco existía, o sea, no, creo que sí existía Sublime y eso, pero era más para web, más para JavaScript, más para cosas. a Y mí era no me más gusta realmente Visual Studio Code. Sí, no me gusta Visual Studio Code, gente. Sí, esos de Es que no amores, sé, Yo es soy de de amores y Atom, odios. yo soy de Atom. Atom. Ay, ¿ese se murió? Sí, Se yo creo que murió ese así. proyecto se murió, sí. Sí, Sí, ¿no? sí, se Y creo murió. que lo absorbió la gente de Visual Studio Code. Creo que partió del mismo código, partieron del mismo Sí, código para sacar las sí. últimas versiones. Vengan, ¿y ustedes al principio con qué subían código? Yo me acuerdo que eh, era FTP. Ujú, FTP era al principio, después de eso conocí Git. Creo que fue de FTP a Git. Nunca usé Subversion, ni Turtle, ni nada de eso. Era... Yo usé Subversion, pero después, o sea, usé Git y después usé Subversion.
que es una cosa de loco. Pero era porque en un proyecto en específico me tocó utilizar Subversion. Pero ¿Y ya conocía ustedes, Git. y ustedes no conocieron algo que se llamaba Team Foundation Server? No. O sea, lo conocí después, que es ahorita es como la base del Azure DevOps, Ujú, sí. pero no. Ellos Yo sí sí tenían sus lo, propias cositas. yo sí lo alcancé a usar. Eso este era basado en Subversion también. Y era bastante peculiar porque recuerdo mucho que no permitía que dos personas trabajaran a la vez en el código. Es decir, por ejemplo, si Jesús tomaba un archivo, este archivo lo tenía, era el dueño, era Jesús, y él lo estaba modificando y yo no podía modificarlo hasta que él no lo soltara, guardara los cambios y le diera a uno la libertad. Cuando Acabo le de daban la descubrir algo. libertad, ahí sí ya podía uno trabajar. Así Toda era, la gente así de me mi tocó trabajar ahí. empresa trabajó en Team Foundation. O sea, por eso es que reescriben los cambios, los perros esos. Pero, y herramientas de deploy. A mí últimamente A ver, cuando uno subía tenía que hacer todo a mano. Pero ahorita hay herramientas súper geniales como Vercel. Vercel es prácticamente clic y ya sirve. Antes de eso yo usaba Netlify. Amazon también tiene sus propias Amplify, pero, pero de uno tener que como instalar todo. Me acuerdo que usaba como DigitalOcean como VPS y tenía que Ujú. sudo apt-get install Apache, sudo apt-get install MySQL y empezar a instalar todo a ver cómo servía. Y ahorita todo prácticamente es como, preocúpese usted por desarrollar, que nosotros nos Y ya. preocupamos por el resto de las cosas. Eso me agrada un montón de cómo ha evolucionado todo ese tema de los deploys. No, y no No sé solo qué más eso. vendrá. Y no solo eso, o sea, aparte que acuérdate que antes tú probabas mucho el código en ambientes distintos, o sea, de repente tú tenías un Linux o tenías un Mac o tenías un Windows. Si estabas trabajando en Windows, era cuando subías la aplicación y el servidor estaba en Linux, pues la vaina no funcionaba por ninguna parte. Y a eso Ujú. vino un señorito que ya le llaman Docker. Antes de Docker había otro que era basado en VirtualBox o Bingware. VirtualBox. Yo lo voy a tener que buscar. Pero antes de eso, ese era como el estándar. Pero tardaba un Ujú. montón, dígame uno con el internet todo lento. Era. Ay, creo que lo compró la gente del mismo Docker, si no estoy mal. Sí, Bueno, que era vaina no me acuerdo. virtualizada. Eran ambientes virtualizados. Pero yo Ujú. me acuerdo que eso era un problema igual. O sea, No sé, horrible. Dígame cuando tenías que hacer esos ambientes de Laravel todo. Sí, y tener VirtualBox y no sé qué, nada, problema nada más por poner un Laravel en tu entorno de trabajo. pero creo que el Docker sí mejoró bastante ese tema. Porque ahora Mm. uno sí puede tener ambientes. Antes no se veía de esa manera. No, claro, es que pasar de tener que durar incluso días instalando y configurando todo localmente, es que antes te tocaba hacer Antes eso. gente Si duraba no, semanas. sí, sí, Semanas para sí. poder tener un entorno de trabajo, como para poder arrancar en tu trabajo. Hoy en día te sientas y ya te tienen una máquina virtual y lo que tienes es que tener una VPN y te conectas así sea en la China a la máquina y ya está todo configurado, Visual Studio, Git, el repositorio ya está conectado, está dockerizado todo y tú haces el push y ya ocurre toda una magia que activa los CI/CD y ya está desplegado, los ambientes, no, eso es una locura ahorita. Venga, ustedes han trabajado mucho tiempo en empresas ya. Y yo, la verdad, no he trabajado mucho tiempo en empresas como para decir que he visto la evolución de los roles dentro del desarrollo. O sea, sé que ahorita se inventa cada quien un rol como se le ocurre. No, es que él es el Senior Develop Frontend, Backend, Deployment Expert, Ok, bien. Pero ¿qué roles han visto ustedes que hayan como evolucionado, roles que se hayan creado nuevos? Para mí antes era como, bueno, sí, uno solo. Antes la gente era webmaster. Ese rol yo creo que ya existe muy poco. O Eso sea, ya no existe lo he muy visto poco. mucho. Ese pasó a ser el DevOps. Sí, Sí, algo así. es que antes era como el desarrollador. Hablábamos, era desarrolladores y ya. Sí, y era la separación que había al principio, en mi caso, era como los desarrolladores y las personas que administraban los servidores. Hablábamos, era de eso que temas de DevOps. En esa época era Eso no administrador de los existía. servidores. Eso no Y ya. existía.
¿sí? Y después empezó a hacer la separación o la especialización. Entonces empezaron a salir, o ya existían los DBAs, pero eso eran en ciertas empresas que ya tenían como la magnitud para tener esa separación. Y mira que a medida que ha ido avanzando el tiempo, lo que ve uno es separación de roles, o sea, especialización en cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé, eh, eso era un mix de como full stack, porque a la hora del té no había frontend y no había backend. Uno hacía todo, ¿sí? En mi época alcancé a estar como con la separación de lo que o empezó a ser mobile. Entonces habían desarrolladores Android y iOS, ¿sí? Eh, pero si les cuento, yo en mi primer trabajo era backend, front y desarrollador mobile Android. O sea, yo tenía esos tres perfiles en mi primer trabajo. Ajá. Entonces, ya hoy en A día, veces, por lo menos, a mí me tocó casos en que incluso uno programaba con aplicaciones híbridas cuando salió Johnny, cuando salió este tema de Fongat, que eran aplicaciones medio híbridas y tú eras, como te digo, utility en todo, o sea, mobile, front, back, hacías los despliegues y las cosas de FTP y, bueno, y Sí, claro, así, hacía todo. pero, pero sí, mm, los roles han crecido exponencialmente. Antes eran tres roles, una cosa así. Pero sí, el tema de DBA sí funcionaba bastante bien. mm, Sí separaban el tema de estructuras de base de datos. Pero a nivel de desarrollo no hacía todo. Sí, no, y uno hacía también la base de datos. Tampoco era que había un DBA. Uno No, pero era, en las empresas grandes sí. Sí, en las empresas grandes sí pero había. grandes. Ajá. sí, no, si no hacía uno Si de uno era el todo. DBA, el DevOps, el frontend, el backend, Mm, Sí, el... ahorita es que ¿Qué ahorita se más sí, divide había? en Y el cualquier cosa. Scrum, sí, porque eso qué tema de automatización, eso, antes eso no el existía. QA, también, Automator, todo. Sí, no, cuántos y cuántos cargos no existen hoy en día. Y la gente ahorita Mm, pensando que la empresa lo explotan a uno. Lo explotaban antes, que lo ponían a hacer de todo. Y Sí, mijo, allá en la panadería va a visitar unos tintos, porque no vamos a quedar hasta tarde. sí, sí. Uno mismo tenía que ir a comprar la Pix. Claro. Ahorita todo es mucho más especialización. Sí, creo Y que se van todo. dividiendo más, todo se va como segmentando más y la gente tiene como más expertise. Dicen algunos, yo estoy en contra de la palabra, ahorita Es vuelvo a que, escuchar el intro y no. es que mira, piensa por ejemplo en lo que ha pasado con el tema de datos, toda la separación que hay en día de datos. O sea, antes uno como ingeniero hacía análisis de datos, hacía consultas a base de datos, hacía incluso ni siquiera automatizaciones, uno programaba dashboards para presentar a gerencia y ese tipo de cosas. Hoy en día, todo ese tema de datos, te puedo nombrar ahorita cuatro perfiles que ya hay en esos muy marcados. El ingeniero de datos, está el ingeniero data science, está el que hace business analytics, que es otro diferente. Y ahí ya te nombré tres. Y eso sin entrar en las especializaciones de que ahora hay machine learning, que ahora hay, y todas las subespecializaciones, incluso de otras cosas pues más avanzadas. Sí, hablando de avances, por ejemplo, la inteligencia artificial está cada vez más presente en todo este aspecto de la tecnología. O sea, ¿qué impacto crees tú que ha tenido lo que es la inteligencia artificial en la industria del software y cómo lo has integrado tú, por ejemplo, en algún proyecto en el que hayas trabajado? No sé si ya te ha tocado implementar, no sé, algún chatbot, alguna cosita allí que hayas probado con inteligencia artificial. Mira que no he tenido esa fortuna, digamos que todo lo que he hecho es experimentación personal. Sí, noto mucha ventaja en el tema de que desde que llegó la inteligencia artificial nos ha permitido todo el tema de automatización, toda esta automatización de tareas repetitivas. Eh, y eso es genial. Por ejemplo, desde que salió GitHub Copilot, yo no dejo de usar esa herramienta, por ejemplo, para hacer testeo, que me ayude a hacer testeo. A mí casi no me gusta hacer testeo, ¿sí? Y pues pruebas unitarias, sobre todo pruebas unitarias.
A casi nadie le gusta eso. Este, sí, a mí, yo hago test, pero hacer pruebas unitarias pues es algo que le quita a uno tiempo. Y pues hoy en día, sea la herramienta que sea, el GitHub Copilot o ChatGPT, es genial la forma en que le acelera a uno el trabajo. Eh, por ejemplo, yo ahorita utilizo también el GitHub Copilot para el tema documental dentro del código. Eso hace una documentación genial, muy Genial, completa, muy ¿sí? completo. Eh, y pues el tema de test, todo eso y el tema de optimizaciones, ¿sí? O sea, eh, tú le puedes decir como, oye, este código optimízalo y ya, sale en otro código que es súper rápido, así consulta más velozmente. Es genial, o sea, hay muchas cosas que a nivel de eficiencia sí se ve hoy en día la diferencia. Bueno, David, te tengo una noticia. Ujú, Hace un par de días GitHub en su Universe sacó GitHub Spark, que es ujú. un complemento o una herramienta que permite a los desarrolladores crear aplicaciones solamente con lenguaje natural, así como lo hace V0 de Vercel. No sé si Mm, lo has visto. V0, que tú le sí, pasas una sí, imagen o le dices qué formulario quieres hacer y te pasa el código, bueno, sí, ya ese GitHub acaba ¿Y de dónde sacar se su instala? versión. ¿Cómo? GitHub Spark, búsquelo. Ya le paso por ahí los links. sí, 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 sí lo escuché esta semana del lanzamiento y súper interesante. O sea, se da uno cuenta que a medida que va pasando el tiempo, más que la importancia de propiamente como de las líneas de código o lo que se genera, es como cómo está resolviendo el problema con código. Eso es Ujú. lo que va a ser importante a la hora de la verdad, porque ahora con todas estas inteligencias artificiales, pues vamos a tener mucha ayuda en la producción de código. Sí. Entonces, No, no, sí. imagínense. A mí Eso. creo que eso me parece que estamos volviendo otra vez a cuando empezamos a desarrollar, que eran aplicaciones feas, pero estas se hacen en segundos y antes tardaban un montón de tiempo. Creo que esa es como la diferencia. Y con el Copilot que me gusta, que he probado, chatear, preguntarle cosas del código. Para ¿Sabes que qué se hizo? Que también que hizo hace tareas. Copilot. ¿Sabes qué también hizo Copilot? Creo que el de los pull requests lo vi en estos días Que y ese me metió gustó. Anthropic, que metió Anthropic a la gente de Anthropic y metió a Gemini, a Google. Ahora tiene distintos lenguajes Pero usted los puede para seleccionar. código. Te lo puedes seleccionar, sí, sí. Oh, eso me gusta. Voy a probar porque yo tengo Copilot, pero no había visto esa parte. Sí, 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 sí. O sea, yo actualmente a mí me permite seleccionar entre el O1, 4O, el 4, creo que actualmente hay 4, pero ayer hicieron el anuncio de lo que fue eh, la integración con Anthropic y lo que sería Sonnet en Copilot y Gemini en Copilot también. Vengan, y hablando de retos, ¿cuál ha sido uno de los retos que uno diga, uff, debería estar trabajando en la NASA porque esto no lo hubiese solucionado otro? Mira que yo recuerdo con mucho cariño un proyecto en especial y digamos que lo recuerdo mucho por el impacto social que tuvo. En una época estuve trabajando en el sector salud y participé en varios proyectos de investigación y uno de ellos era un programa de seguimientos a bebés con cardiopatías congénitas complejas. Básicamente, eh, lo que queríamos hacer era que hacerle seguimiento pues en la casa de los bebés, porque los bebés pues en este tema médico, digamos que ellos nacen con su cardiopatía y ellos sufren o pasan por una cantidad de cirugías al principio de su vida y ellos deben, después de su primera cirugía, volver a casa, pero al volver a casa, porque es más sano que ellos vuelvan a casa y no se queden en el hospital, pues hay una temporada en la que tienen que ir a casa y volver, en donde el cuidado es únicamente de sus papás. Entonces, nosotros en ese proyecto de investigación lo que queríamos era hacerle seguimiento a esos bebés que los papás se llevan a casa y lo que hice fue, se armó una arquitectura bastante robusta con muchos componentes
en donde podíamos ayudar a esos papás a que nos enviaran información diaria de cómo se estaban comportando su hijo médico, es decir, nos enviaban valores de peso, nos enviaban valores de oximetría y todo eso. Entonces, fue muy chévere porque en esa arquitectura pude desarrollar muchos componentes. Uno, por ejemplo, era el componente de una aplicación móvil que se la llevaban los papás. Nosotros en el programa le entregábamos a los papás un teléfono móvil Android. Ellos se lo llevaban ya con la aplicación y esa aplicación, ellos nos reportaban diariamente todo lo que nosotros necesitábamos a nivel de datos. Estos datos llegaban a un centro de control que básicamente era pues, un backend y un frontend, donde ya estaban los servicios para recibir toda esta información y nosotros ahí hacíamos seguimiento no solo de estas variables que les cuento, hacíamos todas las gráficas y todo esto, sino que además el sistema también hacía recordatorios a los papás el tema de alimentación, recordatorios a los papás de temas educativos. Entonces, y dentro de ese mismo software también creé un sistema para que se pudieran aplicar lo que en argot médico se llama CRFs, que básicamente son como unos formularios de investigación médica, se le llaman así, en donde son preguntas que se le hacen de seguimiento, en este caso los papás, sobre el estado de salud de su hijo. Entonces, también dejé un sistema como automatizado que permitía crear de una manera muy fácil eh, como el tema de estos formularios. Además de eso, se creó una página web que tenía contenido educativo para los papás, entonces los papás también podían entrar ahí, entrar al blog, mirar videos y pues todo esto, digamos que en conjunto fue algo que me dejó una satisfacción personal muy bonita porque veía uno el resultado de lo que uno había hecho a nivel de tecnología en los resultados del seguimiento de los bebés, porque pues al hacer ese seguimiento la sobrevida del bebé era mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la idea es que cuando se le llevan los papás a la casa, pues el bebé no falleciera. Entonces, ¿Todavía todavía está productivo? La última vez que la revisé, no está productiva la app como tal. El Ok. programa educativo dentro del hospital que trabajé sí está. Y pues según lo último que supe, porque pues eso sí ya fue hace como 5 o 6 años, eh, es que pues estaban como trabajando todavía o sea, estaba funcionando, pero no estaba como pública Ok. en la herramienta, en tiendas, Wow. digámoslo así. Pero no, es Pero increíble. O sea, trabajar en lo sí, que es la parte de salud, ver cómo puedes incidir directamente sobre la salud de algún paciente, las mejoras que le puedas traer a alguna familia, algo, un alivio, porque aparte de que es una responsabilidad, es la salud y tal, o sea, es una ayuda en la que está directamente puesta allí a la orden del día. Entonces, ujú. la verdad que suena bastante bien. ¿Tú recuerdas algo así, Herwin? Por ejemplo, el impacto de Comercian a nivel de más de 2.000 emprendedores en pandemia. No, la verdad, yo trabajo en tantos proyectos grandes que son confidenciales, no puedo hablar de ellos. Pero creo que así, algo genial, escalar sistemas. Escalar sistemas para mí es la verdadera ingeniería. O sea, cuando usted tiene un sistema pequeño, pues sí, bien, pero cuando ese sistema ya lo usan varias personas, que tiene problemas de escalamiento, que tiene problemas de concurrencia, que tiene todo ese montón de problemas, ahí es donde la gente tiene que empezar a pensar, ahora toca optimizar las consultas, toca optimizar el servidor, toca, aprenda a usar el ORM, señor, porque no es que usted va a hacer un for para hacerle 50.000 consultas a la base de datos. Y toca empezar a pensar, quizás este no es el lenguaje que necesitamos en esta solución, porque Golang es más rápido, o Rush, o algún otro lenguaje, porque realmente es un sistema grande. Creo que eso es lo que a mí me parece genial, escalar sistemas. Y enseñanza, aprendan a programar bien, hagan pruebas de carga a tiempo. Eso es una enseñanza. Hagan pruebas de carga a tiempo. La gente siempre las deja para el final y luego uno sufre. Pero sí, creo que yo humildemente opino eso. No, por lo menos en mi caso yo también he trabajado en el área de salud, un par de proyectos.
Uno a nivel más que todo de tema de seguro, para que el seguro sí responda por el tema de los tratamientos, y otro ya más orientado a lo que es las consultas médicas y esas cosas. Pero sí recuerdo también mucho uno de los proyectos en los que trabajé de manejo de efectividad de entrega de paquetes. Eh, Y hasta el sol de hoy todavía está productivo. O sea, estoy hablando de hace ya más de 10 años, creo yo, que está en desarrollo ese sistema. Sí, porque el desarrollador no quería actualizarlo. Este, no, pero creo que así, que hayan cambiado cosas. Uf, no, creo que en muchos he trabajado. Creo que ese es como mi trabajo. Siempre trabajo en cosas que impactan a un montón de gente, para bien o para mal. Es divertido. Es entretenido ver cómo algo que uno hace como echando código ahí y de repente le cambia la vida a una persona. El ¿Sabes de qué las también tiendas, o sea, las tiendas también. Porque las ¿Sabes tiendas es como gente que aprendió que podía trabajar de otra manera, solamente qué? por esos proyectos. Entonces eso también me gusta. Sí. Mira, negro, ¿sabes qué también salió en la GitHub? Que uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de backend es Python. En cuanto a Python, Obviamente. hablando de eso, uno de los lenguajes principales, ¿cómo es la evolución y el futuro que tiene el desarrollo de backend? No, eso va a seguir avanzando muchísimo, porque mira que incluso a nivel de comunidad se ve el crecimiento que ha tenido las librerías y ahora la adopción que ha tenido Python a nivel de la inteligencia artificial y este tema de análisis de datos y todo eso, y como la facilidad que tiene de ingresar al mundo de la tecnología por su facilidad de aprendizaje. Eso yo digo que va a seguir porque en lo que he visto, como que Python ha sido el más usado en los últimos años y se sigue manteniendo. Y eso va a tender a subir por todo este tema de la inteligencia artificial, porque pues todo está saliendo incluso es en lenguaje Python, ¿sí? Entonces, yo eh, digo que eso va a seguir creciendo de manera exponencial, ¿sí? Sin temor a equivocarme, eso va a pasar. Pregunta, ¿en qué momento usted dijo Python no es lenguaje? ¿Y en qué lenguaje estaba usando antes? Eh, yo en mi vida profesional he migrado entre PHP y Python. Antes utilizaba PHP y ahora utilizo Python. Y cuando utilizaba PHP era Laravel al 100. Entonces, digamos que ese fue el cambio. Y yo pude utilizar Python en mi proyecto de grado en la universidad. Y fue la única herramienta, el único lenguaje que me dio las herramientas para poder hacer mi proyecto de grado. Era un proyecto en temas de seguridad de la información, de seguridad de mensajes o de trazos que viajaban en una red de computadoras. Y en ese tiempo, la única librería que encontré para poder hacer eso fue Python. Sí. Es que las extensiones de Python con C son un palazo para hacer cualquier cosa. Creo que yo antes Ujú. usaba era Node. Node era mi caballo. Bueno, pasé de PHP a JavaScript en el front. Y luego salió JavaScript para el backend y yo, ¡ah! ¡Qué maravilla! O sea, ya no tengo que aprender más nada. Esto está hecho. Pero poco a poco hacía scripts en Python. Ujú. Y de repente hacía más cosas en Python y menos en Node porque lo asíncrono en ese momento me enloquecía. Porque yo, pero ¿por qué esto termina antes que esto? En Python esto es bello. O sea, yo aquí y el otro se vuelve loco. Es que Entonces, es fácil de exacto. leer. Entonces, es que eso es lo bello de Python, de que tú lees y es fácil. Entonces, empiezas, no, esto es aquí. A mí me pasa un poco lo que estás diciendo también con Node. Y por eso también, aunque lo he estudiado y demás, no, casi no Después lo fue uso. que sacaron a Wait y todo ese montón de cosas, pero muy Ajá, tarde, señores. Yo ya estaba Ujú. en el maravilloso mundo de Python, no había necesidad de matarme la cabeza con sus cosas raras y ya estaba programando más que todo en Python. Ahorita sí uso TypeScript, pero no sé, que si 20%, el otro 50, 70 en Python. Estoy usando ahorita Rush, estoy aprendiendo Rush para los workers de en el podcast pasado hablamos de los workers de Cloudflare
en uno de los podcasts pasados. Y me quedé ahí pegado. Yo dije, con Rush se puede. Me gusta. Ahorita estoy jugando con los workers de Cloudflare con Rush y me parece bien. Todo va como a WebAssembly, que es como lo nuevo, que debe tener como 10 años, porque aquí lo nuevo debe tener como 10 años. Pero me gustó bastante. Y creo que Python no va a desaparecer como nunca. Porque Linux, la mayoría de Linux está quizás el 50% o más, está escrito con Python. Todas las herramientas de Data Science, casi todas las herramientas de Data Science están escritas con Python. Ahorita con inteligencia artificial también muchísimo Python. De hecho, ChatGPT usa Python cuando se le lanza código. Entonces, Python está aquí por un montón de tiempo. Es que mira que es como tener la idea de que PHP va a morir. Sí, eso no va a pasar porque es que la gran mayoría del el Internet que tenemos hoy en día está avanzando en PHP. Entonces, Sí, no. Gente, PHP todavía, es fastidio. No, mentira, pero no, PHP no va a desaparecer. O sea, yo creo que casi habrá algún lenguaje que haya desaparecido. Oye, ni COBOL. Pero no, creo que Fortran murió. Hay algunos que sí han muerto. Hay algunos que creo que sí han muerto. Pero hay otros que sí son inevitables, como COBOL, cosas así, porque ya los servidores IBM en la banca todavía los utilizan, pero... Venga, les voy a leer esto aquí que sale en Google. Escribí, Venga. ¿qué lenguaje de programación ya no se usa? Y me dice Objective-C, que ese es el de Apple. Ajá. Perl, que ese venía como con PHP. No me acuerdo. Habían Perl extensions. No me acuerdo para qué. Ujú. COBOL. No, Fortran. pero COBOL no. Ya va porque se van a sorprender. Te sorprenderás con el último. Fortran, un lenguaje anticuado. Pascal, lenguaje que está llegando al final de su era. Java, ¿de verdad? Nada, sí, hasta Es el pura año. mentira. no. Esa IA de Google no sirve. Qué pena, señores. No funciona, arréglenla. Siempre me engañan. Ay, coño. Mira, y hablando ahora de adaptarse a estas nuevas tendencias y metodologías, o sea, siempre es parte de nuestro crecimiento profesional. Como les comenté al principio, pues yo acabo de sacar una certificación en Scrum. Pero en tu caso, pues, ¿cómo fue el proceso de adaptación a todo lo que es metodología y todo lo que es el tema de desarrollo en proyectos recientes? No, pues mira que eh, han habido como muchos temas a los cuales con el tiempo pues o me he tenido que adaptar. El tema, por ejemplo, de cuando empezó a salir todo lo de la nube, todo lo que tiene que ver con pues microservicios, ahora hablan todo el mundo de microservicios. Pero ya va, Eh, un momento, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Todo el mundo habla de microservicios, pero nadie sabe qué son los microservicios. Sí, señores, ujú. los que les he preguntado en cada una de las reuniones qué son microservicios me lo explican mal. Es con ustedes. Casi nadie sabe qué son realmente. Todo el mundo habla de microservicios, pero cuando los describen monolitos o describen una cosa toda rara. Y yo, ay, por favor. Y uno lo ve en la práctica. Uno muchas veces ve en las ofertas laborales o cosas así como conocimiento en microservicios. Y por casualidad de la vida uno entra a la empresa y se da cuenta que ahí no hay microservicios por ningún lado. Sí, que todo es un monolito y ya. Sí, Tengo un entonces todo es una microservicio, sola. WordPress. Y uno, que eso no es un microservicio. Lo que pasa es que lo uso el single, no uso el multisitio. Sí, no, por favor. No, mira que cosas, por ejemplo, como lo que hoy en día es el serverless, eso es una cosa maravillosa. Mira, eso es una cosa maravillosa porque es como que uno hace código y deja ahí y eso se escala solo y ya. O sea, va uno a pensar lo que le tocaba hacer antes para pensar en escalamiento y le tocaba a uno literal ir al servidor, hardware y decir, oiga, metámosle otra RAM, metámosle otro disco duro, sí. Entonces, no, eso ha sido genial. Y Ha ¿Se así, sido acuerdan por cuando les genial. hablé de ejemplo, problemas de ingeniería? Ujú, Bueno, yo he tenido problemas para sí, escalar serverless. ujú, mira, Y los he pero, solucionado. pero todo este tema de metodologías me refiero, por ejemplo, si te ha costado, no sé, acostumbrarte, porque uno antes era mucho más lineal. Entonces todos los procesos eran un requerimiento y tú era
muy poco lo que hacías a nivel de colaboración y los ritmos de entrega tú los justificabas y ya. Pero hoy en día cuando ya tienes una metodología ágil, todo lo que es el cambio de que semanalmente tienes que tener una entrega o mensualmente ya tienes que tener un producto mínimo viable, ese tipo de cosas. ¿Cómo te has ido adaptando todo este cambio de metodologías de trabajo como tal? Mira que a nivel de metodologías, a mí los cambios me han gustado, porque el tema de las metodologías ágiles, eh, a mí, digamos que va con mi estilo de trabajo, es decir, con el tema iterativo, con el tema de entregar avances de producto en corto tiempo. Entonces, eso es muy chévere porque es que ve uno la evolución y tiene uno la retroalimentación, ya sea del cliente o de la persona de producto o ese tipo de cosas. Entonces, digamos que los productos y los MVPs y demás, o lo que vaya uno a hacer, se pueden hacer de mejor manera porque está uno como en esa evolución. ¿Sí? Antes era todo un tema porque eh, eh, Antes éramos proyectos que silvestres, se... salvajes, Sí, ahí. antes era como de esta manera tradicional en donde no, no había ni tareas, sino el entregable es en 3 meses y mire a ver cómo lo hace. ¿Sí? Y No, al final y resulta que los requerimientos, lo que uno hacía, que le habían dado requerimientos, no era lo que el cliente al final había pedido. Entonces, no, sí, todo este tema de metodologías ágiles y de entrega ágil del producto y del crecimiento, a mí eso sí me ha parecido genial. qué bueno, qué bueno. Yo creo que sí, sí. Bueno, no es que antes, sí, antes eso de Scrum era, no, ni uno sabía que era Scrum. Hasta que de No, repente eso, apareció Scrum. En la universidad no, en Scrum no, sí. No, yo No. no. fui eso en la universidad. Y eso que ese Incluso, manifiesto está escrito en los 90. No, es que hay muchas cosas que Me uno tocó ve aprender como en el examen. es que hay cosas que se ven como nuevas y no, está de 1986 y uno, "Bueno, pues señores, era 1986 es ya muy viejo. Mentira, es muy joven. Gente que está acabando de empezar. sí, Imagínense, yo me acabo de despertar y digo, uff, quiero ser, quiero pertenecer al maravilloso mundo de la tecnología. ¿Qué consejo le daría? A ver, David. vuelvan a las bases. En el mundo de hoy, la gente tiene que saber las bases de la ingeniería y las bases de la programación. Sí, Eh, miren que hoy con este tema de la inteligencia artificial, pues las cosas se están facilitando cada día más. Entonces, en la producción de código, pues ya ChatGPT pues, puede producir código. Pues hoy en día no es tan bueno, pero ya lo hace. Sí, entonces, lo que necesitamos es que la gente entienda qué es lo que está haciendo. Entonces, yo invito a que la gente hoy en día que quiere empezar en el mundo del software debe volver como a lo que es, a los fundamentos de programación, a los conceptos básicos, ¿sí? A saber lógica de programación, estructuras de datos, conceptos de paradigmas como programación orientada a objetos, y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con buenas prácticas. Y hoy en día pues además de esta parte técnica, todo lo que tiene que ver con habilidades pues blandas, como hay gente que no le gusta como mucho ese término, soft skills, pero sí las habilidades blandas van a empezar a ser cada día mucho más importantes para comunicación con los clientes, para comunicación interna y para pues, muchas cosas más, aprendizaje continuo, y resolución de problemas. Eso también me parece muy importante. El tema de que la gente aprenda a solucionar problemas de una mejor manera. Yo creo que para mí sería como no sean fanboys de una tecnología, por favor. O sea, creo que hay gente que se vuelve necia con unas cosas y lo quiere solucionar todo con la misma herramienta y pues a veces no funciona. Y aprendan a escuchar. Sí, eso también me gusta. Creo que esa sería clave. Ahora que he tenido problemas con la gente que no escucha. Pero creo que me iría por Confesiones. ahí. Sí, es que creo que los soft skills, porque capacidad de negociación y también aceptar otros puntos de vista, no todo es como blanco y negro. Eso sería bueno. Sí. Eh, en mi caso yo creo que, aparte de lo que ya dijeron, pues le agregaría un poco todo lo que es el tema de el aprendizaje
de forma autónoma, o sea, que las personas vayan como que aprendiendo a su ritmo, incluso que aprendan a Maxi. cómo aprender. Sí, sí, cómo aprender y ser muy curioso. Es muy fundamental la curiosidad en el campo de desarrollo porque eso te va aflorando todo lo que es la parte creativa, que es a la final lo que tú necesitas para el código, porque como así también comentaron, pues ya el código se está haciendo, e incluso con LLM, y entonces tú lo que necesitas es todo ese tema de creatividad y de poder fundamentar todos esos aprendizajes que vas Así es. adquiriendo. Así, y finalmente entonces, bueno, ya sabemos, no sé, ¿cómo imaginas tú el futuro en nuestra industria? ¿Qué piensas del futuro del desarrollo de software? ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos en esta industria en los próximos años? Yo le apunto mucho a la automatización. Con esta llegada de la inteligencia artificial, mucho de lo que vamos a ver en los próximos años es como que cada día se van a automatizar más cosas de las que nosotros estamos haciendo. Entonces, digamos que debido a esto, lo que nos va a tocar hacer es empezar a pensar en otras cosas, ¿sí? Empezar a temas de experiencia de usuario, temas de accesibilidad, de empezar a pensar no solo en lo técnico, sino en lo que rodea a todo lo técnico, cosas como la seguridad, de la información, o incluso hablar de la ética, que tiene que ver también no solo con, por ejemplo, con lo que hablaba Herwin de este tema de escalado, pues oigan, ya más adelante nos toca pensar en desarrollo sostenible, eficiencia energética, porque bueno, aquí todo está creciendo de manera desmedida y todo el mundo utiliza más y más servidores y Piensen en pues la Bogotá que está idea... quedando sin agua, por favor. Piensen en nosotros, por favor. Así es, entonces es pensar que pues más allá lo que va a quedar es automatización y que vamos a tener que empezar a pensar en otras cosas, a preocuparnos por otras cosas, no solo como por las líneas de código. Está muy bien, David. Me agrada. Bueno, bueno, David, un placer haberte tenido aquí en nuestro podcast. Aquí, bueno, eres bienvenido, tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver y seguimos conversando de varias cositas que tenemos por allí. Todo el recorrido pues también me ha parecido muy interesante de lo que es un computador y los lenguajes de programación con los que comenzamos, y hoy en día hablando del futuro, la inteligencia artificial y las próximas cosas que nos vienen, pues que yo creo que es ponerle un poquito de freno a la parte de inteligencia artificial para que los robots no terminen Nunca. extinguiendo la humanidad. Sí. Vengan, ya para cerrar, pregunta. Sí. ¿Cuál fue el primer portátil que tuvieron? El primer portátil. El que yo tuve, mío, fue un Dell 1557. Yo tuve una Dell. Yo tuve una Lenovo de CanTV. Gracias, CanTV. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, que estén bien. Chao. Bye bye. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.